amigos, tenemos una entrevista, hablaremos sobre el reglamento de financiamiento de partidos políticos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Hoy nos encontramos con José Tello Alfaro. Él es abogado especialista en temas electorales. Doctor, ¿cómo está? Muchísimas gracias por brindarnos esta entrevista. Muchísimas gracias, Paloma, a ti, también a JN Noticias y también a todos nuestros televidentes. Es un gusto. Doctor, por favor, coméntenos cuáles serían las novedades de este reglamento que ya ha sido aprobado y publicado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Correcto. A ver, este reglamento lo que pretende hacer es justamente toda una serie de innovación en algunos temas que, por ejemplo, se han incorporado, que son conceptos como, por ejemplo, el tocar el tema de la disolución del Parlamento, la terminación anticipada del mandato de los congresistas, lo cual hace que incida, por ejemplo, directamente en lo que viene a ser el financiamiento público directo que reciben los partidos políticos a razón justamente de lo que ordena la ley de organizaciones políticas, que establece pues que el 0.1% de una UIT pasaría, ¿no?, a formar un fondo, ¿no?, considerando la votación obtenida al Congreso de la República en las últimas elecciones generales, ¿no?, y este monto se distribuiría pues equitativamente entre las organizaciones políticas que tengan representación en el Congreso hasta por un 40% y un 60% de manera desagregada ya en proporción a la votación obtenida por cada uno de ellos. O sea, una situación en la cual cuenta necesariamente ya la cantidad de congresistas que tiene cada bancada. Obviamente que representa partido o alianza electoral representada en el Congreso de la República. Entonces hay cosas que son interesantes de tener en cuenta. Evidentemente también está como algo positivo el hecho de tener una gradualidad y una precisión en el tema de las infracciones. Por ejemplo, se tienen que presentar reportes semestrales en lo que concierne a lo que es el uso del dinero obtenido por financiamiento público directo, o sea, financiamiento estatal, para los partidos políticos. No hacerlo implicaría pues una falta y eso evidentemente nos configuraría dentro de los supuestos que están regulados en el artículo 36, por ejemplo, de la Ley de Organizaciones Políticas. Entonces, hay cosas que sí son importantes de ajustar porque nos llevan a nosotros pues a un entendimiento mayor de cómo va funcionando todo por decirlo de alguna manera, el aparato logístico de los partidos solventado, y acá hay que ser bastante claros, con dinero del Estado. Quiero enfatizar en eso porque sí me parece, por ese lado, bueno que se haya desarrollado. Hay cosas, evidentemente, que perfeccionar, que mejorar. Quizás hay más cosas en las cuales se puede trabajar, pero de plano es una mejora respecto a las reglamentaciones anteriores. Claro. Doctor, hace algunos meses se tenía el cuestionamiento de en qué gastaban los partidos políticos y cómo se realizaba realmente la supervisión de estos fondos, de este financiamiento público directo. Respecto a las actividades de investigación, específicamente, ¿se ha determinado alguna precisión para evitar este tipo de cuestionamientos e inconvenientes? Siento que eso se tiene que mejorar, sinceramente. ¿Por qué? Porque acá hay que también ser bastante claros en algo. Hubieron cuestionamiento de algunos partidos políticos, generó mucho malestar en la población, porque más allá de que legalmente no había mayor problema en ese tipo de situación, como por ejemplo el contratar asesorías, pagar maestrías y otras cosas más, sí había un tema pues de fondo político que exacerba, que molesta mucho al ciudadano a pie, porque finalmente este dinero que solventa los partidos políticos es un dinero que sale del erario nacional. Claro. Entonces tiene que haber definitivamente una serie de parámetros dentro del marco legal para que esto se pueda hacer adecuadamente. Porque acá hay que ser claros en algo. El reglamento no puede ir por encima de la ley. El reglamento tiene que estar acotado específicamente a lo que manda la ley. Y no hay discusión en torno a eso. O sea, tiene que estar acotado a lo que manda la ley. En consecuencia, si uno se pone a analizar bien todo esto, puede encontrar o puede tratar, digamos, de culpar a la OMPE de esta situación de que se hayan hecho pues algunos gastos que al sentir de la población pues no eran tal cuales y no iban con lo que la norma buscaba.
por lo menos, o sea, que se favorezca una militancia de manera masiva, de que los recursos pues sean empleados en capacitaciones pues de una naturaleza diferente, o no necesariamente consultoría, sino en cosas mucho más útiles para el partido, por último gastos administrativos. Pero bueno, a lo que vamos es a que ese tipo de situaciones justamente son las que tienen que mejorarse en cualquier norma reglamentaria. ¿Por qué? Porque el parámetro legal, o sea, el parámetro legal en ese aspecto permite, por ejemplo, todos los gastos que se hicieron por algunos partidos políticos hace unos meses. Claro. Sí lo permite, ¿ah? Porque no hay, o sea, no hay un impedimento para que eso se dé. Sin embargo, reglamentariamente se ha debido mejorar eso. Entonces siento como que en eso sí hay que avanzar un poco más. Sí hay que establecer, o sea, mejores parámetros siempre, y lo voy a resaltar, dentro de lo que manda la ley, pero con efectos de estimular de que se hagan pues mejor las cosas en el uso de los recursos públicos. Por eso es que la norma reglamentaria que desarrolla la ley, como a su vez la ley desarrolla la propia Constitución, tiene pues que darnos todo ese tipo de elementos. Y me parece que la OMP en ese aspecto, si bien ha mejorado su normatividad interna o su normatividad reglamentaria, es más claro un poquito para los usuarios, para los partidos políticos y movimientos regionales, sí me parece que progresivamente debería perfeccionar y sobre todo afianzar en este punto del adecuado gasto de los recursos públicos. Por ejemplo, explorar la posibilidad, ¿no? Y es algo que es interesante, de recurrir a registros especiales para efectos de poder, o sea, tomar postores. O sea, uno puede decir, hay una restricción del mercado, o sea, se está restringiendo la libertad de empresa, de acceso digamos, a la actividad económica. No necesariamente va por ese lado. O sea, hay un registro nacional de proveedores, por ejemplo, en el Estado peruano. Son personas que están inscritas ahí que si están inhabilitadas, por ejemplo, no pueden contratar con el Estado. ¿Y por qué están inhabilitadas? Evidentemente porque les ha caído una sanción a razón de una mala práctica quizás al momento de ejecutar una contratación. Listo. Habría que analizar cada caso, pero en rigor lo que tenemos ahí es un filtro, y eso es lo que hace falta, mejorar el tema de los filtros, y sobre todo los parámetros, porque también pues justificar consultorías hay que tener un poquito de cuidado. La norma prevé de que se puedan contratar, por ejemplo, encuestadoras, se puedan hacer dispositivos electrónicos, softwares, ese tipo de cosas, herramientas que permitan, por ejemplo, una mejora digamos, lo que es el uso de recursos tecnológicos, mejora de la información, en políticos, pero sí hay que ser claros en que esas son las partes medulares donde quiero resaltar que sí se ha trabajado más en este reglamento, pero que todavía es perfecto. Claro, todavía habría un trabajo pendiente en todo caso. Doctor, otro de los temas bastante delicados es respecto a la información financiera anual. ¿Se han hecho modificaciones, especificaciones en este aspecto? Bueno, como digo, es una mejor regulación, pero básicamente pues hay que seguir el cumplimiento de lo que manda la norma, porque la norma sí está sancionando la infracción, por ejemplo, de no presentar este tipo de información a tiempo entre el plazo requerido, la está sancionando de una manera mucho más drástica, está siendo mucho más contundente. ¿Cuál sería la sanción, doctor? Bueno, en este caso estamos hablando de una infracción grave. Y evidentemente esto tiene repercusiones dentro de lo que es el marco normativo sancionador establecido en el artículo 36 de la Ley de Organizaciones Políticas. Y efectivamente, pues, nosotros tenemos acá multas pecuniarias y además también, como consecuencia de este tipo de procesos, la posibilidad hasta de tener, o sea, un impacto en lo que es la partida, la inscripción del propio partido político. Como lo sabemos, hay una posibilidad de suspender la partida. Claro, listo. Ahora, respecto a la definición del término candidato, ¿cómo han definido en esta oportunidad y cuál es la diferencia a los anteriores reglamentos que se tenían? Bueno, básicamente se está yendo pues a la idea de que el candidato es una persona que ha sido electa en un proceso interno por la organización política y evidentemente está participando en elecciones nacionales. O sea, se está circunscribiendo a eso. Yo la verdad lo que sí veo es que hay un glosario interesante de términos
de conceptos, ¿no?, que están siendo desarrollados, y eso es una mejora que sí se percibe en este reglamento respecto de reglamentos anteriores. Bien, listo. Respecto a los procesos de selección que nos comentaba previamente, ¿a qué se refiere? ¿Cuál sería la modificación? No, o sea, en lo que debería afianzarse mucho el trabajo es justamente en esa parte reglamentaria, que es el hecho de la selección de los postores y sobre todo el direccionamiento del gasto que se va a hacer, que si bien se ha desarrollado, por ejemplo, entre los términos que están vistos en el contenido glosario, ¿no?, de este reglamento, encontramos tal concepto como el comodato, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces es un contrato civil que obviamente pues tiene que estar bien, bien especificado y cumplir ciertas formalidades, porque lo que podemos ver ahí es que son pues cesión de bienes para el uso y todo ello. Entonces ese tipo de cosas, por ejemplo, aclararlas, precisarlas, va bien, pero lo que tenemos que incidir mucho es en el acceso, o sea, en cómo logramos tener un adecuado y transparente uso de este tipo de recursos por parte de quienes accedan pues a contratar con los partidos políticos. Es interesante, por ejemplo, ver de que se le está dando un nivel de autonomía en el financiamiento público indirecto, porque hemos hablado mucho de financiamiento público directo, pero por ejemplo acá ya quedó claro que cada partido político, cuando se trate de proceso eleccionario, va a tener pues acceso a la franja electoral. Y eso es importante porque es una nivelación de cancha. O sea, es algo que resulta importante, porque muchas veces se cuestionó cuando todavía no había impedimento de que los privados puedan aportar, por ejemplo, en las campañas políticas, implemento constitucional que, dicho sea de paso, viene desde el año 2018. Entonces ahí uno puede agarrar y puede darse cuenta de que esto, por ejemplo, sí es algo interesante. ¿Por qué? Porque en un primer momento se tenía claro que, por ejemplo, no solamente los privados ya no podían intervenir en las campañas financiándolas, me refiero a personas jurídicas, sino que además ya no podían acceder los partidos con sus recursos a los medios de comunicación, algo que genera una enorme asimetría, porque teníamos candidatos mendigando espacios, por ejemplo, hablamos de candidatos presidenciales, mendigando espacios en medios de comunicación para tener, o sea, a cuentagotas una que otra exposición, y teníamos candidatos que obviamente eran los favoritos en una posición totalmente asimétrica, pues, o sea, lo veíamos todo el día en televisión. Hay que buscar la equidad en ese sentido, ¿no? Así es, y justamente lo saludable del financiamiento público indirecto es que busca eso, generar una equidad y una igualdad de condiciones, ponerlos a todos en el mismo partidor. Tal es así que, por ejemplo, en estas últimas elecciones hemos podido apreciar lo beneficioso que ha sido el hecho de ver a candidatos que ni siquiera aparecían en las encuestas, pero con un mismo, o sea, con una misma posibilidad de acceder a los medios de comunicación masivos. Así es. Es bueno, es muy bueno, pero ahí viene un detalle. Se le permite también a los partidos hacer esa selección, o sea, seleccionar, mejor dicho, los medios de comunicación, porque hay una parrilla que coloca a disposición. Ellos mismos definen en qué medios desean aparecer, ¿no? Eso es muy bueno, eso es muy bueno porque finalmente, pues, o sea, genera también niveles de competitividad. Por supuesto. Y el uso de los recursos como ellos lo consideren de manera más adecuada, Listo. Lo cual, ojo, tiene que ir a ver, el partido político, la organización política en general, es una persona jurídica de derechos privados. ¿Correcto? Pero la finalidad del partido político no es la finalidad de cualquier asociación, por ejemplo, de exalumnos de un colegio. El partido político va a canalizar la voluntad popular. Y el partido político, dejando de lado los movimientos, tiene un financiamiento especial, que es un financiamiento público. Bien. Y además, ya todos los actores electorales, cualquier organización política, accede a lo que es la franja electoral. Claro. Pero vamos, o sea, un poco a esto. Finalmente hay un tema de autonomía privada. Y esa autonomía privada me parece que en lo que es el reglamento se rescata. Por eso yo creo que el talante reglamentario por parte de OMPE siempre tiene que ser apuntar muy bien en aquellos espacios en los cuales necesariamente tenga que intervenir, ¿no? Con las miras de reglamentar bien sin exceder ni tampoco omitir lo que dice la propia ley, por supuesto, que es mandatoria. Entonces, ahí sí debe trabajar
respetando también la autonomía privada y la decisión que toma el propio partido político. Porque nosotros estamos encontrando en la normatividad electoral últimamente, y sobre todo, por ejemplo, aquella normatividad especial, ojo, la normatividad en torno a lo que es financiamiento de partidos políticos, tenemos la ley 31046, que es una norma mandatoria, muy importante, y que hecho se pasó ha sido desarrollada con este reglamento, pero esa norma, por ejemplo, es una norma que no son las normas excepcionales que se dieron, por ejemplo, para las elecciones regionales municipales del próximo año, que es la ley 31357, o las que se dieron en su momento en el año 2020 para las elecciones regionales, perdón, elecciones generales de este año 2021. En consecuencia, nosotros lo que tenemos ahí, por ejemplo, son situaciones en las cuales podemos advertir, ¿no?, que hay un tratamiento especial en algunos momentos, no respecto a lo que viene a ser en sí la actividad Claro, de doctor. los partidos, ¿no? O sea, Listo. Ujú. y sí, siempre respetando, ¿no? Y lo quiero resaltar, la autonomía privada. Entonces, para un modo de corolario, el tema de financiamiento público que reciben los partidos, financiamiento privado finalmente, financiamiento de partidos políticos, y acá quiero hacer una precisión, requiere de mucha responsabilidad por parte de quienes hacen uso de ese dinero en nombre del partido, quienes toman las decisiones. Claro, claro, doctor, porque finalmente estamos hablando de dinero de todos los peruanos, dinero Así que es. sale del erario nacional, de nuestros Y también, impuestos. y también financiamiento privado, que muchas veces hay que tener más cuidado que con el dinero público, porque es ahí donde se puede dar el problema de financiamiento Por político. supuesto. Así es. Listo. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un gusto Gracias. conversar con usted. Es una próxima oportunidad. Gracias, muy buenas Cuídese. tardes. Hasta luego. Amigos, hacemos una pausa. Volvemos.